Relevo generacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes, tarde noches, perdón. Mi nombre, servidor y amigo, Eder Hernández Carrillo, conocido como todos como el famoso, digo famoso, ¿verdad? Me echo yo las porras solito. Eder Carrillo. Y pues bueno, estamos en este ejercicio precisamente de este proyecto que tenemos que se llama Relevo Generacional, en donde un conjunto de compañeros y amigos de aquí de Ixtapaluca y la región Volcanes, pues creemos firmemente que para poder salir adelante no hay otra cosa más que el conocimiento, la ciencia y compartirlo no solo entre los profesionales, sino también entre las personas, pues digamos, comunes y corrientes que se encuentran en los barrios, en las colonias, en todos lados. Información que es muy útil, muy importante y que luego en ocasiones tiene un costo, pero en esta ocasión en Relevo Generacional hacemos estas webinars relevacionales para que tú y tu familia y todos pues puedan tener acceso a ellas. Anteriormente he dado algunas pláticas referente a educación, a normatividad educativa y todo lo referente a lo propio en la materia de educación. Me habían pedido algunos alumnos, me habían pedido algunos padres de familia, me habían pedido algunos compañeros docentes que habláramos precisamente de un tema que está muy en moda en este momento. Y cuando digo muy en moda es porque está muy en boca y estamos hablando de lo que es la educación en tiempos de pandemia. De manera inmediata, ipso facto, se te viene a la mente, dices, bueno, es que seguramente me va a dar estrategias didácticas o estrategias tecnológicas para poder tener un match o empatar la información con mis alumnos que no se conectan o algo demás. No nos confundamos. Vamos a tener un contexto completamente diferente en este momento. Vamos a tratar de abarcar una generalidad en el tema de la educación en tiempos de pandemia, y conforme vayamos avanzando va a ser un ejercicio en el cual a través de preguntas detonadoras, a través de preguntas, trataremos precisamente de dilucidar cada una de las incógnitas y cada una de los cuestionamientos que tiene cada uno de ustedes. Es muy importante que estas webinars sean muy interactivas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no, sería un buen acto de monólogo de aquí para allá. Y la verdad es de que a mí me interesa muchísimo tu participación, qué piensas, qué opinas. Yo no tengo la verdad universal de todas las cosas, me preparo constantemente. No soy perfecto y puedo tener también muchísimos errores en cuanto a la apreciación e interpretación de muchísimas cosas, pero creo firmemente que entre ambos, tanto de este lado como tú que me estás viendo del lado de la pantalla, podemos construir precisamente datos e información que les pueden ayudar a todos los ixtapaluquenses, a toda la región, y a lo mejor con un poquito más de suerte pueda tener un poquito de impacto a nivel federal. No lo sabemos, a lo mejor hasta de manera internacional. Esta webinar la vamos a dividir precisamente en 3 grandes bloques. El tema precisamente que ahorita nos ocupa se llama educación en tiempos de pandemia. Pero para hablar en educación de tiempos de pandemia no podemos sin duda alguna poder hablar sino antes de la educación antes de la pandemia. Por allá, por favor, productor, si podemos poner la primera diapositiva para poder tener un contexto de manera general. Antes de llegar a este momento, antes de llegar a todo lo que conocemos como la pandemia, la educación, la digitalización, el modelo híbrido que a distancia y todo lo que conocemos ahorita común y corriente como docentes y que nos tiene bien angustiados en alguna proporción, tenemos que entender precisamente si la educación anteriormente nos funcionaba. Había un rumbo, había una identidad, cada uno de los actores políticos jugaba el papel que le correspondía. Difícil de responder, no es tan sencilla, son estos cuestionamientos, pero a través precisamente de estas diapositivas que solamente son una guía para podernos dar cuenta precisamente en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, nos van a dar una referencia en este sentido. Fíjense cómo lo vamos a plantear desde este momento, ¿no? ¿Cómo era la educación antes de la pandemia? Haciendo un ejercicio reflexivo y tratándolo de hacer desde un punto de vista objetivo, la educación en México antes de la pandemia era confusa.
era precisamente cambiar de modelos educativos. Yo hablo desde mi punto de vista, desde mi expertise en educación media superior y en ocasiones en educación superior. Y estamos hablando que cambiábamos de modelos, como comúnmente dicen, cambias de modelos educativos como cambias de calzones, ¿no? Hoy en día hablas de competencia, después hablas que el aprendizaje basado en los niños y después una integralidad, hoy la escuela nueva mexicana, etcétera. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? que se encuentran como tal. Pero anteriormente como tal, la educación, si te das cuenta, no era tan funcional para mi punto de vista. ¿Por qué? Porque era muy difusa. Los alumnos no tenían muy claro para qué estaban estudiando, ¿no? Dicen, aprendizaje es para la vida, ¿no? Que todo dar, ¿no? Aprendizaje es para la vida, pero ¿para qué? ¿Cómo te preparan? Porque los contenidos no eran precisamente los adecuados para cuando tú dabas una clase, ¿no? No había una concordancia entre el dicho de lo que manejaba el modelo educativo con la realidad del contexto, porque si nos vamos realmente, y si los docentes y los maestros que están aquí viendo en este momento, sabemos precisamente que a pesar de que estamos aquí en el Estado de México, el contexto educativo cambia completamente en cada colonia, en cada comunidad y en cada escuela, hasta por los directivos, por los docentes, por la matrícula que tienes como tal. Cambia completamente, prácticamente tendrías que estar haciendo una obra de arte en cuanto a planeaciones, en cuanto a muchísimas cosas para poder aterrizar y que sea muy funcional esta parte de los aprendizajes. Pero la educación en México anteriormente era complicada. Yo desde mi punto de vista me pongo a pensar y digo, pues bueno, realmente no veo hacia dónde íbamos, ¿no? Reproducíamos contenidos por reproducir. Nos importaba únicamente que acreditáramos alumnos, ¿no? Sin importar realmente qué sentían en su forma de ser, actuar y pensar de los alumnos, ¿no? Y esto precisamente la pandemia nos vino a caer en materia educativa a todo dar, porque nos ayuda a reconfigurar muchísimas cosas, porque la línea que llevábamos precisamente en materia educativa no era la adecuada. Escuelas particulares y escuelas públicas nos llevaban una identidad como mexicanos y mucho menos sobre un contexto específico. Eso nos lleva sin duda alguna a nuestro segundo planteamiento, nuestra segunda cuestión en este primer bloque que le denominamos la educación antes de la pandemia. ¿La educación en México llevaba un rumbo definido? Pues no lo creo. El día de hoy, tú pregúntale a algún docente, tú pregúntale a algún alumno y dile, bueno, oye, ¿y como para qué estás estudiando, no? Y la mayoría te va a decir lo que anteriormente te decía, ¿no? Es que estudio para ser mejor, para tener mejor posición económica, para tener una carrera y ser mejor persona. Y bueno, ¿y qué? ¿El que no tengas una carrera no significa que seas mejor persona? Realmente en México como tal, falta un rumbo definido en cuanto a la educación. En el interpolítico, desafortunadamente, entre los que están gobernando ahorita y los que gobernaban anteriormente, hay un limbo muy importante en el cual la política no tiene que ver con la esencia del mexicano. El mexicano por sí solo es diferente. Y cuando a base de fuerza y a base de coerción, precisamente tratan de incluir contenidos, nuevas normas, reglamentos, circulares, etcétera, para que la educación lleve un rumbo completamente definido, es ahí en donde ya no empata precisamente esa información. ¿En qué sentido? ¿Qué papel jugaba, por ejemplo, los alumnos antes de la pandemia? Porque, por ejemplo, ahorita que hablemos de cómo está la situación de los alumnos, todos pensamos, es que los alumnos de antes de la pandemia, los alumnos eran felices, ¿no? Estaban contentos, todos jugaban, todo era armonía, todos querían ir a la escuela, todos tenían una prospección de vida o demás. No es cierto, eso no es verdad. Hablo desde un punto de vista en media superior. Los alumnos faltaban a la escuela, ¿no? Los alumnos en ocasiones eran pocos los que realmente cumplían de manera general con todas las actividades. La educación era muy plana, ¿no? Seguía un mismo rumbo, no había completamente
algo que definiera y que dijera a algún alumno, es que yo quiero o tengo un chingo de ganas, perdón con la expresión, de ir a la escuela. No, no es cierto, ¿no? Realmente al alumno se le hacía complicado, se le hacía pesado ir a la escuela, ¿no? Porque era repetir contenidos. A pesar de las reformas educativas a nivel federal, estatal o municipal, de cada una de las cuestiones, tratamos de verlo desde un punto de vista objetivo. ¿Y eso por qué? Pues sin duda alguna esto deriva por pues una descomposición social de la familia, de instituciones como el maestro, etcétera, etcétera, por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Y obviamente los alumnos anteriormente tenían dificultades como para poder estar en la escuela. Hoy en día no lo vean de una manera en el sentido de que, ay, es que la pandemia vino a descomponer todo. No, la pandemia vino a dar a luz todos los problemas que ya se tenían anteriormente, desde preescolar, desde primaria, desde secundaria, desde preparatoria, etcétera, ¿no? Un cúmulo de aulas excedidas, alumnos de 40, 50, si los maestros que están aquí, si hay algún maestro que está viéndonos en este momento, cuando tienes un grupo de 50 alumnos en donde vas pasando muy poco a poquito y dices, ay, con permiso, los vas pisando y todo y demás, imagínate, ¿no? Una hora en donde hace calor y todos los alumnos, en donde estás en un dictado, no tienes las posibilidades económicas para poder tener un proyector, para poder tener muchísimas deficiencias como tal. Entonces, precisamente, imagínate cómo el alumno desde antes de la pandemia ya venía con no una falta de identidad, más bien venía con una falta de identidad educativa, ¿no? Nada más iba a la escuela por ir. Y eso hablamos solamente de una parte, ¿no? Ahora bien, el siguiente planteamiento, ¿el profesor realmente cumplía con su labor docente? Híjole, yo como docente de más de 10 años de experiencia, quizá no son muchos en comparación de muchos maestros que a lo mejor me están viendo que tienen 20, 30, hasta 40 años de experiencia en esta parte, pues fíjense que el profesor junto con los papás, que ahorita vamos a ver esa parte de antes de la pandemia, jugaban un papel bien importante antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque prácticamente éramos los que hacíamos las malabares necesarias para que el alumno estuviera completamente atento a la circunstancia. Obviamente hay excepciones, habrá maestros que son muy malos que no tengan la pasión o el amor por realmente ser docentes, pero los que sí estamos convencidos, los que realmente tenemos esa, valga la redundancia, esa convicción por ser maestros de profesión como tal, y no de profesión, porque bueno, yo no soy normalista, que quede claro, yo soy abogado de profesión y he tratado de instruirme para tratar de estar aquí con ustedes y sigo participando y estoy en una constante capacitación para poder dar lo mejor de mí. Pues precisamente los profesores antes de la pandemia, pues hacían malabares, ¿no? Como aquella persona que dice, ya te invitas, voy a poner una analogía, si ustedes me permiten en este momento, como aquella persona que te dice, van a comer 3, 4 personas en una mesa y ya te llegaron 10 y tienes que echarle caldo a los frijoles, ¿no? O tienes que hacer que rinde el arroz o a ver cómo le haces, ¿no? El maestro precisamente hacía esa función y la sigue haciendo. Ahorita lo vamos a analizar en este momento. ¿En qué sentido? En que precisamente los maestros teníamos una carga muy importante de alumnos, pocos recursos y en ocasiones desmotivación económica, ¿no? Porque a lo mejor yo ahorita veía en las redes y muchas personas comentaban, ¿no? Ay, qué padre ser maestro, ¿no? Desde casa ya estás muy cómodo, ¿no? En tu laptop ya no sales de tu casa y estás muy bien y demás, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso pues estaba complicado, ¿no? Entonces, obviamente, tú te ponías a pensar y decías, pues yo como amo esta profesión, no importa, ¿no? Yo le voy a echar los kilos, voy a ver qué hago, yo pago las mismas copias, yo ayudo a algunos alumnos, a lo mejor que económicamente no, y a pesar de que precisamente no había certeza laboral en algunos tantos compañeros a la fecha del día de hoy, ¿no? Reformas que aparecían laborales eran reformas
prácticamente reformas que tendrían que haber sido educativas, parecían reformas completamente laborales. Entonces, el papel del maestro era de suma importancia, no saben de qué manera, ¿no? Los papás hoy en día, más bien se tendrán que dar cuenta qué chinga se llevaban los maestros precisamente al tener alumnos en una cantidad muy grande, ¿no? Y lo vemos, en este momento, porque tenemos a nuestros hijos de tiempo completo, tenemos que estar trabajando y teniendo ahí a las bendiciones que están en todo momento, y luego no tenemos las tablas necesarias para poder educar a nuestros hijos, y no solamente en cuanto a principios y valores, sino también instruirlos académicamente. Entonces imagínate la tarea tan titánica de un maestro de preescolar que tiene 40 y tantos alumnos, ¿no? Un maestro de primaria que tiene 50 y tantos, el de secundaria que tiene hasta 60, he visto en algunos otros lados que tiene precisamente algunos, y ya no se diga en prepa y universidad, ¿no? Que está sobreexcedido todo el sistema educativo en este sentido. Fíjense que aquí viene otro siguiente planteamiento, que viene aunado a una charla que yo tuve de normatividad educativa hace algunas semanas en el Instituto Gnóstico al cual pertenezco y soy catedrático también de esa honorable institución. ¿Y cuál es el compromiso real de los padres en la educación de sus hijos? Y todo esto lo estamos hablando antes de la pandemia, todavía no estamos hablando de la pandemia, de la educación en tiempos de pandemia, perdón. Estamos hablando de la educación antes de la pandemia. Los papás precisamente, en ocasiones, no todos, siempre va a haber una regla de la excepción, no me gusta generalizar, porque pues luego se llega a herir susceptibilidades, pero los papás en ocasiones lo único que hacían era depositar al niño en la institución y pues Dios te bendiga, ¿no? Le daban la bendición y vámonos, ¿no? Y se desentendían precisamente en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, cuando veíamos todo ese tipo de cuestiones, decíamos, híjole, ¿no? Pues es que prácticamente el maestro es maestro y papá al mismo tiempo, ¿no? Y no te pagan por ser maestro y papá al mismo tiempo, ¿no? Y los papás en este momento se darán cuenta que qué tan complicado es poder instruir académicamente a sus hijos, ¿no? No es tan fácil en estos momentos poderles enseñar desde unas vocales tan fácilmente, algunas conversiones, interpretar a lo mejor algunos datos históricos, o más elevado, hablar de lógica o filosofía con sus hijos. Es complicado. Entonces imagínense, papás que están viendo en este momento este video, la importancia de que juega un maestro en la vida precisamente educativa de nuestro país. No quisiera hablar ahorita de las autoridades, porque precisamente esta webinar trata de incrementar el conocimiento desde el punto de vista de cada una de las personas que venga a darlo, y dar un punto de vista muy subjetivo, desde el punto de vista de acuerdo a la experiencia que tiene cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de esa idea, los papás jugaban anteriormente un papel muy estéril, muy, pues no tan comprometido, a pesar de que económicamente ellos son los que sacaban la educación, pagando las cuotas, pagando uniformes, cosas que precisamente todos sabemos que no hay educación prácticamente gratuita, ¿no? Que nada más está en la Constitución, pero en cuanto a la práctica, pues no existe, ¿no? Habríamos que ver. Todo esto era antes de la pandemia. Si te das cuenta y lo percibimos en este momento, la educación no estaba tan bien, no iba bien, no llevaba identidad, los profesores hacían de más, los papás a veces hacían de menos, y nuestras autoridades educativas a niveles federales, estatales y municipales se desentendían precisamente, no todas, obviamente hay grandiosas excepciones, pero se desentendían de la educación integral. O sea, prácticamente estábamos como en el limbo. No había una esencia, una identidad completa para poder determinar y decir, es que la educación en México iba para este rumbo, la educación iba para tal lado. No, no es cierto, es mentira, era deficiente. Eso era antes de la pandemia. Nos agarra la pandemia y ahora sí nos agarra confesados, ¿no?
Y ahí dicen, agárranos confesados porque vino a cambiar todo, no solamente la vida escolar, sino la vida emocional de cada uno de nosotros, la forma de ser, actuar, pensar. Híjole, ¿qué digo, no? En este momento, ¿no? Todas las personas que se nos han adelantado en este camino terrenal, espiritual, como lo quieran ver, es complicado precisamente poder entender estos tiempos que estamos viviendo, que realmente son difíciles. Pero trataremos de darle y tratar de ser muy objetivos al tema que nos corresponde. Educación en tiempos de pandemia. Cuando hablamos de la educación en tiempos de pandemia, ya les di un contexto de cómo venía la educación. No venía muy bien, que digamos. No me atrevo a decir que venía mal del todo, porque obviamente había cosas que funcionaban, pero no venía muy mal de todo. No, perdón, más bien no venía muy bien del todo. Llegamos a la educación en tiempos de pandemia y nos hacemos el primer cuestionamiento. ¿Cómo percibimos en este momento la educación en estos momentos? Y todos dicen de manera general, no sirve, no funciona, no hay internet, no es gratuito, los maestros echan concha, los alumnos no se conectan, las autoridades hacen lo que quieren, como que trabajan y no, mi hijo nada más se la pasa viendo televisión y la educación en México es un desmadre. Y cuando la palabra no es ofensiva, desmadre, ustedes buscarán el contexto como tal. Si mal no recuerdo, es cuando un río sale del cauce, hace un desmadre, una cosa así. No recuerdo muy bien ahorita el contexto, pero la educación en este momento estaba así. Empezamos así y empezamos a ver apenas algunas luces, algunos destellos de que empiezan a cambiar, de que empiezan a mejorarse algunas circunstancias, pero no del todo. Simplemente nos hacemos este cuestionamiento. ¿México cuenta con la infraestructura adecuada para un tipo de educación digital? O sea, México ni siquiera provee como país de manera general internet gratuito y público a toda la nación. ¿Qué significa esto? Que alumnos, papás y las mismas autoridades educativas a nivel local y estatal, y no digo hasta federal, tienen que pagar precisamente por la educación. Se está rompiendo un principio constitucional en donde se dice que la educación es gratuita, porque aquellas personas que no tengan datos, o no tengan wifi, o no tengan una laptop, o no tengan un dispositivo móvil, pues ya bailaron. Yo lo digo con mucha honestidad, no veo programas en municipios, en estados de la República y a nivel federal, en donde diga, pues ahí van miles de laptops o miles de dispositivos. Sí hay becas y todo, pero pues realmente las becas en este momento, híjole, pues ocupan para las primeras necesidades, ¿no? La canasta básica, para cuestiones primarias, y en esta ocasión la educación pasa a un término secundario, no es primario, y hasta quién sabe si secundario, hasta a lo mejor hasta terciario, ¿no? Porque realmente estamos viviendo tiempos complicados económicamente. Entonces, México no te puede proveer como tal, como país, ni a profesor, ni a alumno, ni a padres de familia, ni a las mismas autoridades como tal, de una educación, porque no cuenta con la infraestructura necesaria, a pesar de que México se compara con países de la OCDE, Finlandia, Estados Unidos, China, Japón, etcétera, ¿no? Los mejores en cuanto a la educación, pero pues obviamente el ingreso de lana que tienen ellos, el ingreso per cápita como tal, pues es un ingreso que al final les da la posibilidad de tener un nivel de vida completamente distinto. Entonces, partiendo desde esa idea, México no cuenta absolutamente con las herramientas y la infraestructura necesaria para poder estar en una educación digital. Nos encontramos con el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se encuentran en este momento los alumnos en la educación a distancia? Les voy a hablar un poquito del contexto en materia en mi ramo, que es la educación media superior, lo que es la prepa. Los alumnos no se conectan. Hay alumnos en los cuales, vamos a poner un ejemplo hipotético, más bien una analogía, en el que 50 alumnos que tienen, tenemos 50 alumnos en un grupo.
45 tienen dispositivos para poderse conectar, 5 solamente no. Pero de esos 45, no todos tienen la posibilidad de poderse conectar a los datos. ¿Por qué? Porque tienes que conectarte a plataformas de Google Meet, Zoom, Classroom, o dependiendo de la plataforma que elija tu institución pública o privada. Y luego en ocasiones pues no tienes la economía para poder sufragar los gastos. ¿Por qué? Porque precisamente las telefonías, los datos y todo, pues es muy caro, ¿no? Sigue siendo muy caro aquí en México. Entonces imagínate que en una de esas se te descomponga el Wi-Fi, cambias de casa o haces alguna cuestión de esta índole, ¿cómo te irá? Realmente por eso los alumnos ahorita han desertado demasiado. Las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, pues desafortunadamente están amarradas, impedidas en este momento y hacen actos de improvisación en el sentido de decir, ¿y cómo te vas a conectar o cómo te vas a contactar con alumnos que no tienen conectividad? Uno se pone a pensar en serio qué irrisorio, ¿no? ¿Cómo me voy a contactar con alumnos que no tienen internet ni nada y que tampoco puedo los puedo ir a visitar porque pongo en peligro o en riesgo su integridad física por la pandemia, ¿no? Porque yo no sé si es asintomático, ¿no? Como profesor, como autoridad educativa o demás. Dicen, vayan a visitarlos, ¿no? ¿Y si lo contamino? ¿Y si lo contagio de coronavirus o algo? ¿Qué hago con los alumnos, no? ¿Sí se dan cuenta en el limbo o en ese círculo vicioso en el que nos encontramos todos? Y luego imagínense, llegamos a esta parte de la pandemia en el cual, bueno, con esfuerzo los papás, porque son los que precisamente están sacando la chamba nuevamente junto con los maestros a la educación de México, se conectan y cuando se conectan precisamente, agarran y se encuentran con contenidos parcos, en desuso. Los maestros no manejan correctamente las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación. No hay buenos videos que sean atractivos, algún documental, alguna herramienta tecnológica. Si nos llega el maestro y empieza a ver a la vieja escuela, pero ahora mediante dispositivos digitales, ¿no? Qué complicado, ¿no? Yo veía con algunos alumnos y me decía, profe, pues es que gracias que usted nos pone algunas diapositivas o algunos videos o hacemos algo práctico, porque el otro profesor de otra clase me decía, oiga, empezaba casi como que a dictar y no pasaba nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Claro que van a estar bien desanimados los chicos, aunado a todo el miedo que existe en este momento por la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Al miedo que existe precisamente porque sus papás no tienen trabajo, porque precisamente las autoridades no son claras en lo que hacen y lo que no hacen. A veces te piden tanta información de más que los profesores están estresados de más. O sea, hay un caos por tratar de ir avanzando y pues obviamente el sistema de vacunación en México, por hacer un paréntesis dentro de todo eso, no va avanzando de la mejor manera y por ahí se escuchan los rumores, dicen y demás, creo que el Ejecutivo Federal lo mencionó, en donde dicen los maestros ya van a regresar a clases, ¿no? Pa' la madre, ¿no? Uno como maestro escucha esos datos y decir, ya vamos a regresar a clases, pues si las clases en línea no sirven, ¿cómo chingados vamos a regresar si no hay vacunas, no? Es que se vacunen los maestros, ¿no? ¿Y los alumnos qué? ¿No se van a vacunar? ¿No son factor de riesgo los chicos? O sea, los chicos que tengan, o sí que su nivel de inmunidad los salve, y si los chicos se contaminan y van a contaminar a los papás, o sea, no es un juego de risas, no es un juego de nada más reactivar la economía por reactivarla. O sea, está complicado este tema realmente de la educación en tiempos de pandemia y precisamente los alumnos son los que desafortunadamente están en medio, ¿no? Y cuando digo en medio es de que no saben, ¿no? Como que juegan a estar en clase, como que juegan a aprender, porque los contenidos que tenemos pues ya también están en desusos, ¿no? Contenidos que muchos maestros los adaptamos para tratarles de dar una educación a la realidad, al contexto que tienen los alumnos, ¿no? ¿Para qué te va a servir esto? ¿Para qué no te va a servir esto? No hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Y darles consejos empresariales, financieros, educativos, emocionales, espirituales, de toda índole, una educación completamente integral.
prácticamente, y eso pues obviamente las autoridades educativas en ocasiones no se dan cuenta de toda la chamba que realiza precisamente un docente. En serio que estamos muy desvalorizados en ese sentido, y créanme que yo conozco docentes que, wow, son una inminencia, ¿no? Muy disciplinados, muy en cuanto a sus horarios, personas que aman completamente la profesión. Yo soy más pasional y me gustan muchas cosas, pero también me gusta hablar de realidades, ¿no? Entonces luego en ocasiones cuando uno habla de realidades, pues se incomoda o pisa callos. Entonces es ahí lo complicado en cuanto a cómo te ven luego tus autoridades educativas en ese sentido. Yo les pregunto a ustedes, amigos docentes que se encuentran en este momento, y créanme que se los digo desde un acto de humildad muy grande, porque yo soy docente y he sido docente y yo hice mi examen de oposición como ustedes. No vengo de un sector privilegiado de nada, ¿no? Vengo desde las bases haciendo mi examen de oposición, formándome en la fila, ¿no? Como dicen comúnmente, haciendo el primer examen de oposición en color rojo ahí, que parecía que te estaban toreando, darle un tope ahí al mentado examen que estaba re feo, ¿no? Pero tuvimos y conseguimos ahí algunas horas, ¿no? ¿Qué papel juega el profesor precisamente en este momento? ¿Se reconfiguró o sigue estático? Difícil pregunta, porque esa respuesta es de manera individual como docente. Yo puedo contestar lo que yo creo. Yo, que estoy acostumbrado precisamente a estar innovando, a estar buscando, estar equivocándome mucho, porque para poder encontrar horizontes y cosas nuevas tienes que equivocarte, no hay otra fórmula. Le picas aquí, le buscas por acá, buscas herramientas digitales, buscas herramientas cognitivas, buscas nuevos modelos, o tratas de hacer lo mejor que tú puedas como tal, y te reconfiguras, te vuelves a adaptar a esta nueva forma de educación. Pero hay maestros que siguen precisamente decir que los eduque, él aprende en casa, ¿no? Y pobres chamacos, ¿no? Ahí están sentados en ese sentido de la escuela, sentados bastante tiempo, y hay contenidos de aprende en casa que son muy buenos, pero hay otros que dan hueva, ¿no? Pero completamente, ¿no? Tú los ves y dices, ahora sí le entendí al ajolisto, ¿no? O no sé cómo se llama la mascota que se encuentra ahí, ¿no? Pero después alcanzas a ver otros contenidos y te quedas tú, la verdad no le entendí, o no me quedó muy claro, o sí, pero yo lo entendí, pero pues mi hijo menor o alguien más no lo entendió. Entonces ahí empieza precisamente el rol del profesor a ser muy estático. En educación preescolar, en educación primaria y en educación secundaria, y un poco también en media superior, los docentes se tienen que reconfigurar completamente. Cambias o mueres. Te quedas estático, pues bueno, afortunadamente muchos tienen plaza, ¿no? Y no pasa nada. Pero los que no, tenemos que seguir en este acto de la innovación constantemente, como esto, como una webinar, para que te vean y que digan, pues quizá esta persona tiene talento o no tiene talento, habla nada más, etcétera, ¿no? Pero tienes que reconfigurarte. Y no solamente en cuanto a contenido, sino también en tu esencia. ¿Cómo puedes brindarle estabilidad emocional, espiritual a un alumno para que le digas, no pasa nada, ¿no? Vamos a estar bien. El día de hoy vamos a aprender esto, ¿no? Y con la mejor alegría y disposición que puedas tener ese día tú, a pesar de que a lo mejor te esté yendo muy mal, ya te haya atacado la pandemia, ya te hayas tenido una pérdida familiar, o ya te hayas enfermado tú mismo, ¿no? Tienes que darle lo mejor posible, como dirían los actores, ¿no? Sonríes y el acto tiene que continuar. Así somos los maestros en este momento. Y los maestros precisamente tenemos que tener un acto de humildad para poder reconfigurarnos y adaptarnos precisamente a estas nuevas formas de pandemia. A estas nuevas formas de educación que la pandemia nos orilló. Y qué bueno que a lo mejor en la parte educativa hablo, no digo de la pandemia, porque digo, pues mejor no hubiera llegado nunca, ¿no? Pero qué bueno que llegó, porque precisamente muchos ya estábamos también en un estado de confort,
en decir, pues no pasa nada y todo eso y demás, y mis escuelas a la vieja clásica, ¿no? A la vieja usanza, lo tradicional, llegabas y apuntabas la fecha, aprendizaje esperado y todo y demás, y bien cómodo, ¿no? En esta ocasión, tienes que tener habilidades tecnológicas y de comunicación para que el chico te capte, no lo pierdas, que no se desconecte. ¿Qué habilidad vas a tener para que el alumno, a pesar de que sepa que está gastando dinero, diga, nah, pues con ese no me conecto, mejor con el otro sí porque es muy exigente, ¿no? Y así sucesivamente. Nos encontramos nuevamente en circunstancias bien complicadas, ¿no? Si ojalá aquí hubiera algunos compañeros docentes de secundaria, primaria y preescolar, pues que nos comenten sus experiencias, porque de esto nos nutrimos también. Estas webinars precisamente tratan de ser muy interactivas. Yo doy mi punto de vista, pero al final de cuentas no tengo la verdad y humildemente quizá me puedo equivocar muchísimo en bastantes cosas, pero compárteme tu experiencia desde lo preescolar, desde la primaria, desde la secundaria, en la universidad, cómo se están gestando nuestros nuevos profesionistas que van a salir a la calle y que son los que van a dar la cara precisamente económica al país, espiritualmente al país, emocionalmente al país. Coméntame, y ahorita en el tercer bloque que vamos a armar, vamos a estar leyendo prácticamente cada una de las aportaciones que tienen, y les digo, es un ejercicio con mucha humildad, ¿no? No tengo el conocimiento de todo el mundo, nos preparamos constantemente, pero yo creo que desde el relevo generacional, desde esta plataforma que consideramos que la ciencia y el conocimiento va a sacar adelante a nuestro municipio y a toda la región, podemos construir entre todos un buen proyecto de vida, un buen proyecto político-social para nuestra comunidad. Nos vamos a este último cuestionamiento de la educación en tiempos de pandemia y decimos, ¿los padres precisamente son los nuevos maestros o realmente realizan la tarea o la función que les correspondía? Porque yo veo muchos, no sé si ustedes vieron inclusive muchos memes, TikToks o demás en donde padres de familia les decían, pues que me paguen a mí, yo estoy educando a mi hijo, ¿no? ¡Ah, chinga! Y todo el tiempo que yo estudié, la maestría, el doctorado, los cursos, los talleres, todo lo que de manera voluntaria y obligatoria nos dicen a los maestros, ¿es gratis o qué? ¿Usted qué cree? Venía a sentarse y darle un zape al chamaco y decirle, corríjale, por ahí está bien, ¿no? O venir y decir, ya sí, ya hizo la tarea. No, o sea, es un arte, es una ciencia precisamente en estos momentos ser maestro. Y yo no dudo que haya papás que se comprometan precisamente con cada uno de sus hijos, pero la gran mayoría no lo es así, porque estamos hablando de la educación cultural de México. Y muchos, y en un sondeo de manera general, si de por sí ya estamos estresados, espantados, ciscados, estamos hasta la madre de la pandemia porque no podemos salir, porque no podemos ir de vacaciones, porque no podemos hacer muchas cosas, estamos encerrados ahí con la familia y demás, con todo el miedo. Precisamente los papás en este momento, pues no se les da muy bien la virtud de poder enseñar. A los mismos papás que somos maestros nos cuesta trabajo. Imagínate a los papás que no son maestros y que tienen que estar en una chamba constante, pues claro que les va a costar muchísimo trabajo, pero es un pecado y hasta permítame la expresión, una estupidez que digan en este momento, ¿no? Es que me deberían de pagar el sueldo del maestro porque prácticamente yo estoy haciendo la chamba. No, no es cierto, habrá maestros huevones, sí, a esos pues bueno, su momento la vida se les cobrará, ¿no? Pero los que no y los que nos fletamos, pues la verdad es de que estamos haciendo una chamba bien ardua, ¿no? Llegamos y precisamente trabajamos más de lo que nos pagan, ¿no? Porque tenemos que estar preparando clases, porque tenemos que estar registrando, etcétera, etcétera, ¿no? La vista de por sí estamos ciegos, ahora ya vamos a estar más ciegos porque estamos metidos en la computadora y ahora hay maestros que son ya más grandes, que están a punto de jubilarse, que la tecnología no se les da y yo los veo cómo están ahí intentándole, picándole, cliqueándole, ¿no? Ensayo y error y dicen, ya ahora sí ya sé utilizar Google Meets o ya sé utilizar Zoom o Classroom, antes no sabía, profe, ¿no? Y uno los ve y dices, pues que a todo dar, ¿no? Entonces, papis, yo los invito en este momento a que sean muy empáticos con los maestros, que tratemos de hacer equipo.
Aquí al final de cuentas es hacer todo lo necesario para que el alumno salga lo mejor posible y que aprenda lo necesario para la vida. Ahorita en este tercer bloque vamos a entender precisamente toda esta cuestión. No tenemos anuncios publicitarios ni nada. Ok, es que luego en ocasiones hacemos algunas pausas necesarias para los anuncios publicitarios, pero bueno, en esta ocasión nos las aventamos de lleno, pues así tiene que ser, ¿no? En este ejercicio. Fíjense que voy a hacer una pequeña pausa, una pausa mental, en el sentido de que el relevo generacional es un conjunto de compañeros profesionistas, académicos y no académicos, con experiencia de vida, que vamos a realizar este conjunto de webinars. Ahorita me tocó a mí esta webinar de educación en tiempos de pandemia y créanme que trato de hacerlo de una manera muy amplia, muy general, pero posteriormente, conforme vaya avanzando, voy a enfocarme en cada tema: papás, alumnos, contenidos, didáctica, normatividad educativa, autoridad educativa, autoridades internacionales, etcétera. Todo un contexto de manera general, ¿no? Porque cada tema requiere bastante tiempo, pero ahorita es un esbozo solamente, ¿no? Es un ejercicio muy amplio, reflexivo, que solamente nos deja pensar, o más bien nos tiene que dejar pensar y decir, ¿qué está pasando, no? Como maestro, como padre de familia, como autoridad, ¿estoy haciendo las cosas que me corresponden? ¿Estoy generando esa sinergia? ¿Estoy generando un buen engranaje en ese círculo para que todo vaya funcionando correctamente? Y pues obviamente la pregunta se la tienen que contestar ustedes mismos, ¿no? Uno nada más la contesta desde manera individual. En este tercer bloque trato de prospectar de una manera muy humilde y reflexionar acerca de qué es lo que viene después de la pandemia, porque creo firmemente que la pandemia va a acabar. Esto va a terminar tarde o temprano. No sé si porque todos nos tengamos que contagiar y al final vamos a generar inmunidad. No sé si porque vaya a pasar algunos años y nos vayan a vacunar a todos. Se prospecta que hasta 5 o 7 años, algunos reportajes que he leído, demás. Pero, ¿qué va a pasar después de todo eso? Ya veíamos que en el primer bloque que la educación venía ya un poco descompuesta. Llegamos aquí, ya venía algo descompuesto, pues imagínate cómo va a avanzar. Peor. La educación en tiempos de pandemia nos dio a notar las deficiencias tan graves que tiene el sistema educativo de manera general. Los actos de simulación que existen completamente. Las deficiencias que tenemos como profesores, como alumnos, como maestros. Pero está bien, porque si no te das cuenta de los errores y no haces una introspección, pues precisamente no vas a hacer un cambio, completamente, algunos le llaman conversión, para poder ir mejorando las condiciones educativas del país. Por eso mismo, hago unos análisis de lo que tiene que ir avanzando o hacia dónde tenemos que ir. La educación después de la pandemia la vislumbro de la siguiente manera. Número 1, yo creo que desde el principio, desde preescolar, primaria, secundaria y hasta la universidad y en todo momento, tenemos que educar para la vida. ¿Y por qué educar para la vida? La pandemia nos vino a dar cuenta que el dinero es importante, pero la vida es más. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir con amor, con armonía, disfrutar a tus seres queridos, lo mucho o poco que puedas tener, las fortunas o desfortunas que te toquen de la vida, pues está complicado, porque entonces nada más vas a ir a ocupar un lugar en un asiento en preescolar, primaria y secundaria, en preparatoria, en donde sea, y no te van a educar precisamente para la vida. Nosotros como alumnos, como maestros y como autoridades, tenemos que estar entendiendo precisamente todo este contexto. Tenemos que reconfigurar los saberes. La forma de entender la educación en México tiene que tener otra visión. No todo es lana, no todo es crecimiento económico. Tenemos que pausarnos. La pandemia nos vino precisamente a pausarnos de chingadazo, disculpen la expresión. Y cuando uno se pausa así y dices, a ver, espérate, y volteas
y te das cuenta y dices, es que hay muchas cosas que están mal. Pues hay que cambiarlas, hay que mejorarlas. Dejar lo que funciona y cambiar a lo nuevo. Por eso mismo viene precisamente romper estigmas, estereotipos, y paradigmas como tal. Dejar a un lado lo que no sirve, ya, que se queda atrás. Y lo que funciona de atrás, agárralo, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ya no quiero avanzar un poquito más, pero por mencionar un ejemplo. Anteriormente, la figura del maestro era muy respetada. Hoy en día, a mí me da mucha pena que en ocasiones los alumnos son muy irrespetuosos con la figura del profesor. Y no solamente los alumnos, sino también los padres de familia. Y la verdad es de que ni pagan tanto para recibir tantas humillaciones. Y la verdad es de que nos rifamos como profesores, ¿no? O sea, el gremio tiene que tener mayor reconocimiento a nivel municipal, estatal y federal. E internacional. O sea, ahí es un conjunto, es un todo como tal. Por eso tenemos que romper los estigmas, todo lo que conocíamos, y cambiar a una nueva forma de educación. Por eso el siguiente punto es rescatar lo funcional del pasado y cambiar a las nuevas formas de entendimiento educativo. Dejar en un baúl lo que no sirve, sacar lo que sirve e ir adaptándonos poco a poco, hasta que alcancemos un equilibrio. Perfección, no lo vamos a hacer. ¿Cuántos modelos educativos vamos a seguir avanzando para saber que ahora sí vamos a aprender? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ese es como que un ejercicio de lo que tiene que venir a futuro como tal. Y sobre todo, lo concluyo en el sentido de que tenemos que tener identidad educativa como mexicanos. Hay chile, mole y pozole. Si tú le preguntas a una persona para qué estudia, te va a decir, para sacar un título, para ser alguien en la vida, ¿no? Realmente tiene que haber una identidad en cuanto a la educación. Saber hacia dónde vamos como mexicanos, como en un conjunto. Porque si vamos de forma individual, aquí no hay Morena, PRI, PAN, PRD, no. Aquí somos todos, ¿no? Porque todos somos mexicanos y todos vamos sobre un mismo objetivo. Estar mejor educados para tener una mejor calidad de vida. Y cuando hablo calidad de vida no es económica, sino hablo precisamente en la extensión de la palabra, cuerpo, mente y espíritu. Todo de una manera integral. México necesita reformas educativas que tengan una integralidad, que sean plasmadas en los programas y que sean reales, que no sean actos de simulación nada más. ¿Sale? Este ejercicio que estamos haciendo de educación en tiempos de pandemia, esperemos que les haya agradado, esperemos que les haya gustado. No me voy a despedir todavía porque voy a leer algunas interacciones que tenemos por ahí con algunos compañeros. Dejé por ahí a un lado mi teléfono celular bueno, aquí el productor nos los va a poner de este lado creo que sí tenemos bastante participación, ¿verdad? Vamos a ver, dice algunos comentarios. Alejandra Hernández dice, hola profe Eder, saludos Alejandra, un gusto. Mauricio Castillo, hola profe, también, miren, también, tan condicionados, ¿va? Si no le dan like, no pasa, ¿no? No es cierto, pero pues qué bueno que están ahí algunos alumnos. Menciona ahí Miguel Rivero, saludos amigo, un gusto, qué bueno que estás por acá. Carmen Carrillo dice, la educación en tiempos de pandemia es sin duda un tema tan importante para toda la sociedad a nivel nacional e internacional. Felicidades por abordar esta problemática que nos concierne a todos. Muy buena aportación, efectivamente. Jessica Ramírez, saludos profe Eder. Carmen Carrillo, la educación en México ha sido siempre un tema muy controversial y muy en desuso, sin duda alguna. Lourdes Carrillo dice, saludos profe Eder, muy buena temática. Karime Vázquez, saludos profe. Yameli RM, saludos. Fernando Nieva, saludos profe Eder. Vanessa Cortés,
Saludos, profe. José Andrés, saludos, profe. Pasa que traje mi porra, ¿va? De ahí de qué bueno, ¿no? Para que vean que no estoy solo, ¿eh? No se crean. Dice Manuel Carrillo, se necesita que los alumnos regresen a la escuela. La autonomía es buena, pero la experiencia se toma en las escuelas y es necesario el regreso a las escuelas desde el preescolar, primaria y secundaria, preparatoria y universidad. Creo que la educación ha venido para abajo por falta de recursos económicos que tiene la población, además de más problemas. Híjole, ¿no? ¿Qué más quisiéramos todos regresar a clases, ¿no? Pero ¿en qué forma y en qué tiempos, ¿no? Los chicos a lo mejor no tendrán problemas, ¿no? Pero nosotros como profesores, pues que estamos en situación de riesgo y otros que estamos un poquito más gordos, tenemos todavía mucho más riesgos, ¿no? Saludos, profe. Karen U. Flores. Carmen Carrillo dice, es correcto, la mayor parte de los padres de familia entraron en una catarsis debido a su incapacidad para educar a sus hijos. Muy bien, sí es lo que comentábamos. Laura Carrillo dice que es importante que ahorita en esta pandemia se den cuenta cómo es importante la tarea de los profesores en cualquier nivel y los padres de familia, lo importante que es la educación. Claro, la participación de los padres es necesaria y obligatoria en cualquier nivel educativo. Rocío Verónica Torres Molina dice, extrañamos mucho lo presencial. Sin duda alguna, nosotros también como maestros, ¿no? Qué padre es llegar a un aula con un café en la mañana temprano, un tecito y una guajolota, esa no, ¿verdad? Y llegar y tomarla y dar clases. José Juan Carrera, el bombita, mi buen amigo, ¿no? Se dice que la educación empieza desde casa y la pandemia nos hizo ver que sí, pero que muchos de los padres no damos la educación correcta, pero pretendemos que lo estábamos haciendo. Ver el COVID nos hizo ver la realidad, que necesitábamos ver la forma en la que estábamos educando a nuestros hijos. Claro, bombita, sin duda alguna, nadie nos educó a ser para padres y mucho menos ser padres y maestros, ¿no? Es una tarea bien importante que también se le reconoce a los maestros hoy en día, a los papás que son maestros y a los papás que no son maestros, ¿no? Debbie Argüelles, sí somos, no entiendo ahí, pero bueno, ahí están. Laura Carrillo Alvarado dice, es muy difícil que los niños se conecten a clases por falta de economía, ya que como docente estamos en un país que no cuenta con la economía. No hay internet gratis, ¿no? ¿Qué hacemos, no? José Juan Carrera dice, pero es todo lo de las ramas, no se conectan en todas las ramas, sí, en todos los niveles y ramas, ¿no? No nada más con buenos y malos maestros, ¿no? Lidia Margarita dice, en este momento nos damos cuenta que realmente los alumnos tienen la educación, los hábitos y la responsabilidad o irresponsabilidad que han recibido de su familia. Un buen comentario. Jorge Morales JB, así es, Lick Carrillo, toda la razón. Bueno, dice que sí estoy bien. José Juan Carrera, muy buena participación, dice, la calidad de las empresas que proveen el internet a veces es muy mala, es verdad, y empiezan a fallar tu wifi y no tienes la economía para tener datos, siempre se complica la conectividad. A mí me ha pasado como maestro, ¿no? Que se te cae el wifi y ya perdiste 500 pesos a la semana que no te recupera el gobierno federal y estatal, porque precisamente los datos son muy caros, la telefonía, el internet y todo es carísimo. Nosotros como docentes tenemos que actualizarnos para dar clases, sin duda alguna, tenemos que hacerlo y qué bueno que la pandemia nos vino a reconfigurar esa parte. Y deben de ser atractivos porque son en preescolar, aburren nada más hablarles de buscar estrategias variadas. Pobres maestras que nada más les mandan quién sabe cuántos mensajes, ¿no? Los papás y repiten la información. Es cierto, los maestros hemos entrado en una zona de confort y pocos somos los que estamos actualizándonos. Y esto quizá por la presión de que tenemos de pertenecer a una escuela privada. Regularmente los maestros de escuelas privadas son los que les obligan prácticamente a estar más en actualizaciones constantes y a los de escuelas públicas luego en ocasiones como que echamos un poquito de concha hasta que nos mandan la circular y nos dicen, es que forzosamente tiene que tomar este curso o para poder incrementar horas hay que tomar este curso también, ¿no? Yo creo que la actualización constante y la preparación constante de cada uno tiene que ser de lo individual, ¿no? Porque obviamente el crecimiento, no puedes dar lo que no tienes, y para tener alumnos de calidad tienes que tener maestros de calidad. Argüelles Daira, saludos profesor. Jimena Fregoso, saludos profe. Yo creo que se está realizando el papel que teníamos que realizar y que no estábamos haciendo bien, claro.
Lamentablemente muchos de nuestros niños tienen esa inquietud por avanzar bajo una nueva forma de trabajo, pero algunos niños no tienen la posibilidad y otros que sí la tienen no tienen la supervisión por realizar el trabajo con responsabilidad y lo toman con poca seriedad. Sí, claro, un problema muy dicotómico ahí. Dice, sí, en eso tiene razón. Algunos nos costó trabajo y buscamos estrategias en tutoriales para poder dar aprendizajes esperados. Claro, los maestros no estábamos preparados para esta parte, ¿no? Rocío Verónica Torres dice, este año ha sido un año de muchos cambios para todos, un giro totalmente en todo sentido, una conversión completa, ¿no? Y en esto yo lo que les comentaba, ¿te renuevas o te quedas ahí estático? El cambio lo sufrió más el sector educativo, sin duda alguna. Iris Remigio, buenas tardes y saludos, profe. José Manuel dice, qué difícil situación por la que están pasando los maestros. Yo ya me jubilé, veo como hasta las 11 de la noche están dando clases los maestros o muy temprano ya están dando clases. La situación se les pone más difíciles por dar sus clases. Admiro la vocación de los profesores, ya que buscan las herramientas y tiempos para impartir la educación. Muy cierto todo lo que dice el profe Eder. La educación en pandemia nos vino a hacer cambios a la educación. Felicidades, profe Eder, por tan explícitas pláticas que está dando. Es la verdad de todo lo que dice. Muchas gracias por sus comentarios. Vero Perales dice, muy cierto, los alumnos ya no saben respetar. Saludos de la EPO 253, saludos. Diana Córdoba, amiga, saludos. Salvador Ortiz, muy difícil situación la educativa. Así es, mi chava, muy complicada esta situación. La educación empieza por la casa y se fortalece en las escuelas. Estamos completamente de acuerdo. Alejandra Hernández, saludos, profe. Y creo que hasta ahí, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, es un tema que se puede prestar a una charla muy amena como para poder ir desarrollándolo constantemente. Yo les doy desde mi humilde apreciación y reflexión y a través de la práctica que he llevado a través de los años, que vamos a salir de esto. No va a ser tan complicado, pero sí nos deja la reflexión de que tenemos que reconfigurar y cambiar toda la forma de ser, pensar y actuar de nosotros. No podemos seguir educando a los alumnos de la misma manera. Estamos reproduciendo profesionistas obreros. Necesitamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de entender la economía, la política, la educación, la salud, todo. Necesitamos nuevos alumnos y educadores integrales, porque obviamente esto no es de partidos, todos tenemos que salir adelante. Y en el relevo generacional creemos firmemente en este proyecto que integran profesionistas y no profesionistas, creemos firmemente que a través de la educación, de la ciencia y el conocimiento que se comparta con todos y cada uno, es como podemos salir adelante. Por mi parte, es un gusto haber estado con esta webinar con ustedes interactiva. Me voy a preparar algunos de los siguientes temas en materia educativa que les estaré diciendo en poco tiempo. Les agradezco mucho su participación y pues bueno, todo es perfectible. Se aceptan sugerencias, comentarios y todo para ir mejorando constantemente en este quehacer y en este devenir educativo. Les mando un saludo a su amigo consultor educativo Eder Carrillo, consultor educativo y jurídico. Que tengan muy buena tarde-noche por parte de los amigos del Relevo Generacional. Dale like a la página, no te la pierdas, porque vienen todavía más webinars relevacionales y sobre todo foros que te pueden interesar y que puedes ser partícipe tú mismo. Que tengan una muy bonita noche. Les mando un abrazo a la distancia. Hasta luego.